Muy buenas noches con todos. Estamos listos. Vamos a dar inicio a esta jornada académica, este segundo día. Para el efecto, vamos a invitar vía virtual que se digan todos ustedes el abogado Yair Montaño. Él es directivo del Colegio de Abogados del Guayas, a nombre de nuestro señor presidente, el abogado Jorge Llanes Barrera. Iniciamos con esto. El abogado Montaño, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos los participantes de esta jornada académica, realmente llamada Justicia Juvenil de los Adolescentes Infractores en Ecuador. Soy el abogado Yair Montaño, director principal del Colegio de Abogados del Guayas y representante del señor presidente del colegio, Jorge Llanes Barrera Magíster, ¿no? Eh, bueno, el tema de hoy que vamos a presentar, pero no antes, debo decirle que la misión y el objetivo principal como política institucional del Colegio de Abogados del Guayas es actualizar y reactualizar el conocimiento, fortaleciendo la academia con seminarios, simposios, talleres, jornadas académicas, talleres, charlas, etcétera, etcétera. Esa es la política institucional trazada por el señor presidente Jorge Llanes Barrera, la cual pues se da a entender en esta jornada que ha tenido una acogida extraordinaria e impresionante por la participación de tantos y cuantos personas que se han inscrito en la misma, ¿no? Entonces, el tema de hoy, les decía, es diversificación de la reacción social ante adolescentes infractores en el Ecuador. Nuestra expositora es doctora en jurisprudencia por la Universidad de Loja, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Bolivariana del Ecuador, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Uniandes, docente en posgrado de la UV. Señoras, señores, me complace en presentarles a nuestra brillante exponente, doctora magíster Gilda Herrera Herrera. Fuerte los aplausos desde donde se encuentren porque realmente se lo merece, ¿no? Doctora, un gusto tenerla en esta jornada académica. Muchas gracias, Yair. Tengo el placer y el honor de haber sido tu compañera de la Universidad Estatal, ¿no? Si te acuerdas de mí. Entonces, Claro, ¿cómo no? todos somos compañeros y amigos, no solamente Sí, compañeros también, sino sí, amigos, más que todo amigos. colegas. Así es, sobre todo amigos. Bonitos tiempos los que vivimos y atravesamos por las Excelente, aulas excelente de la universidad. de la Universidad Estatal. ¿Eh? Sí, gracias Bueno, a doctora, Dios. es un honor para el Sí, colegio. El doctor Fabián Llanes me pidió pues que por mi intermedio le diera pues un afectuoso saludo y agradecimiento por su presencia y por formar parte del Colegio de Abogados del Guayas. Doctora, todo suyo este escenario a través muchas de la página gracias. virtual. Muchas gracias. Ok. Inicialmente, muchas gracias, doctor Jair. Voy a dar una introducción. Muy buenas noches a todos los distinguidos miembros del directorio del Colegio de Abogados del Guayas, encabezado en este caso por el doctor presidente, el doctor Jorge Llanes Barrera, y a todos sus apreciados colegas y juristas que nos acompañan. Como bien, para mí es un honor y sobre todo una responsabilidad ineludible comparecer ante este prestigioso foro o este grupo de magistrados o de estudiantes o juristas, pueden ser fiscales, jueces, etcétera, que nos convoca también. Voy a dar hoy día como un simple análisis exegético de la norma en sí, ¿verdad? Sino la necesidad que es más que todo urgente de poder reflexionar sobre la diversificación de la reacción social ante los adolescentes infractores en el Ecuador. Y como dentro de mi ejercicio profesional he sostenido que el sistema penal juvenil ecuatoriano se encuentra en una encrucijada histórica, ¿verdad? Que seguimos sumergidos en este modelo puramente retributivo nomás y tenemos que decididamente intervenir sobre esta doctrina de la protección integral
Así como todos lo hemos visto, históricamente esta reacción social ha sido desde una visión punitiva, en el caso de la situación irregular que vivimos, hacia un reconocimiento en el caso del adolescente como siendo este como un sujeto procesal dentro de esta especialidad jurídica. No buscamos en sí la impunidad en base a este tema que estamos dando, sino que buscamos una respuesta que sea netamente estatal, que respete el interés del menor, del interés del superior, en este caso del niño y su naturaleza en general, en toda su naturaleza evolutiva. Por ello, yo sostengo que la diversificación debe de ser nuestra estrategia principal, poder desjudicializar, como en el caso de todos los juristas aquí del Guayas, debemos de comprender que el internamiento preventivo debe de ser simple, solamente siempre de último ratio. Poder diversificar también implica fortalecer estas medidas socioeducativas, no privativas de libertad, ¿verdad? Que están contempladas y todavía aparentemente están vigentes porque están hasta el 2014 en el artículo 369 del CONA, donde se priorizaba la remisión del medio abierto para poder evitar este etiquetamiento criminal de los menores infractores, ¿verdad? Y toda esta ponencia, yo la enfatizo más que todo, que el eje de esta transformación es meramente para la justicia restaurativa. No se trata solamente de decir, ay, perdonar el delito, sino poder involucrar a la víctima también, al infractor y a la comunidad en la reparación de todo este tejido social. Y este enfoque también nos da un desafío, ¿verdad? A pesar de ser nosotros somos meros litigantes dentro de este sistema adversarial, a ser facilitadores de soluciones integrales, bajo este mandato de la tutela judicial efectiva. La especialidad no es una opción, sino un imperativo convencional, lo que nosotros los juristas tenemos. No podemos ignorar la realidad que atraviesa nuestra provincia, en este caso la provincia del Guayas. No hablemos a manera de todo del Ecuador, ¿verdad? Que exista esta capacitación para los adolescentes. Porque imagínate esa capacitación, captación que le hacen a estos adolescentes por estos grupos de delincuencia organizada, estos Y llamados. el primer aguacero ha provocado pendejadas, se ha caído árboles, chocaron. Exige una reacción social que incluya. Por favor, apague el micrófono. Está un micrófono abierto de una. Ya exige también dentro de estos GDO, estos GDO, ¿verdad? Exige una reacción social que incluya estas políticas de prevención terciaria. Por eso yo sostengo firmemente que hay que endurecer estas penas sin ofrecer alternativas. Ya, aquí puede haber un error jurídico, incluso frente a la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública, más que todo la del 2025, que ha duplicado estos tiempos de internamiento. Nuestra labor es ejercer un control de constitucionalidad desde el litigio, velando por el principio de no regresividad. Y por eso mi tesis se blinda con esta jurisprudencia más dentro de esta sentencia, si no mal recuerdo, es la sentencia 1415 del 2021, EP-25, emitida por la Corte Constitucional, que ratifica el derecho al doble conforme, ¿verdad? Y esta sentencia también, que también invoco aquí a ustedes, compañeros, colegas, esta sentencia 352-22-EP/24, que obliga al Estado a promover servicios especializados de calidad. Asimismo, también como profesionales en Guayaquil debemos de dominar este protocolo, ¿verdad? Dentro del Consejo de la Judicatura, el DG del 2025, el número 073, para poder garantizar la celeridad que estos procesos exigen. Por eso, colegas, la taxatividad de las medidas debe de interpretarse siempre a la luz del desarrollo, ¿verdad? Este desarrollo integral. No hablamos de impunidad, sino de una dogmática penal juvenil que comprende la vulnerabilidad una vulnerabilidad sistémica, y que aplica el principio de favor debilis. Eso es en latín, ¿verdad?
Por eso yo manifiesto y con esta convicción que la medida de una civilización se encuentra es como tratan a sus niños, incluso aquellos que han cometido estos errores. Nuestra labor como abogados es poder asegurar que la ley sea un puente hacia la rehabilitación, no un muro hacia la exclusión. Hagamos que la justicia sea finalmente un motor de paz social para toda nuestra nación. ¿Ok? Voy a compartir en este momento, más que todo esto es como una pequeña introducción de lo que vamos a ver del tema como yo lo visualizo como jurista. Bueno, como bien lo manifestó el doctor Jair, la doctora Herrera Gilda Cecilia, vamos a ver el tema de diversificación de la reacción social ante adolescentes infractores en Ecuador. He hecho unos cuadros más o menos resumiendo la problemática que tenemos en nuestro país. Un momentito. Ahí. Bueno, más que todo, este enfoque, este cuadro que más o menos lo he realizado, porque yo estoy haciendo un PhD en ciencias jurídicas en la Universidad de La Habana, ¿verdad? Entonces, es uno de mis temas para mi tesis doctoral que estoy realizando. Ya llevo desde el año 2023. Entonces, más que todo, hemos hecho esta investigación no solamente aparte de mi persona, sino también en compañía de mi tutora, ¿verdad? Donde hemos investigado eh, eh, temas científicos, ¿verdad? Para poder determinar y sacar estos hallazgos sociológicos, más que todo de política pública, ilustrando la movilidad del fenómeno delictivo juvenil. Como bien aquí visiblemente me indican si lo ven, si está visible para todos, ¿verdad? Esta categoría delictiva, ¿verdad? Como categoría delictiva están los delitos patrimoniales en el caso de robos, tenencia ilícita, etcétera. También los delitos graves como homicidios, violación, participación secundaria y la movilidad geográfica. Como tendencia general, desde el periodo que hemos investigado, desde el 2019 al 2023, estos delitos a partir de robo y tenencia ilícita fue en aumento significativo, ¿verdad? De estas cifras generales. Y hay un porcentaje de casos en el 2023 de un 62% del total de adolescentes en proceso que están dentro de la Fiscalía General del Estado en el 2023. Y como factores sociológicos clave que hemos traído la precariedad, la falta de empleo, la desvinculación educativa. Todo esto conlleva a la juventud, a la perdición, a las situaciones socioeconómicas que ellos viven desde de la estabilidad en su hogar. Por ejemplo, hay un 38% de infractores, se sigue el hilo de la exclusión social, en el caso de delitos graves, en el caso que manifesté, homicidio, violación, participación secundaria, como tenencia general, existe la estabilidad general, aumento focalizado o policéntrico, bien llamado. Este porcentaje de casos también de menores del 8% del total de casos en el Consejo de la Judicatura, menos del 8% en el Consejo de la Judicatura del 2023, y esta presencia también y reclutamiento por organizaciones criminales en territorios específicos son estos factores dentro de los delitos de homicidio, violación y participación secundaria. Y como movilidad geográfica, existe una expansión de la concentración urbana, en el caso de Guayas y Pichincha, a cantones intermedios y zonas periurbanas, que es muy bien llamadas. De la NA señalando, de la niños y adolescencia señalando como tendencia por el INEC y en este caso de la Fiscalía General del Estado. También existe una dispersión territorial desordenada, sumamente desordenada y muy escasa presencia institucional en zonas de alta vulnerabilidad por el mismo hecho. También traje un cuadro de respaldo donde se da esta discusión sobre las medidas contempladas en la legislación y donde existe esta priorización del modelo garantista. El tipo de medida en el caso del CONA, la libertad asistida en el artículo 312,
¿verdad? Como frecuencia de aplicación del Consejo de la Judicatura, que lo aplica normalmente dentro de un 44% de resoluciones judiciales, la más aplicada, como fundamento y objetivo principal, existen los fortalecimientos de habilidades sociales, fomento educativo. Esto implica, aparte de todo esta labor que conlleva, implica asistencia técnica, una asistencia técnica especializada por más de 6 meses a 2 años. También este desafío de ejecución o efectividad por parte de estas instituciones también no se da por la falta de equipos interdisciplinarios que sean robustos, limitaciones presupuestarias también donde existen en ciertos cantones. En este caso, el UNICEF del 2022, esta información la sacamos de, de donde indican este desafío de ejecución y falta de efectividad. Y como orientación y apoyo familiar en la frecuencia de aplicación por parte del Consejo de la Judicatura, está alta prioridad según en este caso, tenemos aquí un ejemplo, según la prioridad de la Corte Constitucional de la sentencia número 063-13-SCN de la Corte Constitucional, ¿verdad? Donde da esta orientación y apoyo a la familia. Y como fundamento objetivo y principal es para fortalecer este sistema familiar, poder corregir estas conductas, intervención en el microsistema, en el microsistema del adolescente. También estos desafíos de efectividad pueden volverse ineficaces en ciertos momentos, en ciertos contextos de violencia interfamiliar o de desintegración familiar. Esto lo manifiesta uno de los estudiadores, Sillero Bruñol, que manifiesta textualmente este desafío en base a esta ineficacia que se da en el caso de la violencia, estos contextos de violencia. En los servicios de comunidad, como frecuencia media, los medios que la libertad la da, donde es una libertad asistida, ¿verdad? Como fundamento objetivo principal dentro del carácter estrictamente restaurativo, esta reparación del daño mediante trabajo en beneficio colectivo que da de 40 a 100 horas. También depende de esta ejecución y efectividad, ¿verdad? También depende de la articulación con los GATS que vayan a trabajar y la disponibilidad de estos programas comunitarios que sean verdaderamente efectivos y reales. Este internamiento en institución privativa, más o menos el 8% del total de estos casos, en último, como objetivo principal, este último recurso eh, da la finalidad pedagógica y de rehabilitación para estos tipos de delitos graves. También carecen de mucha infraestructura y de personal técnico. En el caso del SNAI 2022 al 2023, asumen este riesgo de poder, no sé si incumplir el bien informativo para estos menores infractores o para estos niños que pertenecen a estas delincuencias organizadas, poderlos sacar de esa situación como institución, el SNAI. También traje también un cuadro fundamental, más que todo sobre la articulación, destacando dónde se pueden encontrar estas fricciones en la política pública. Las instituciones responsables, en este caso, como bien lo dije hace un momento, el SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral, el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación, estos juzgados especializados que existen en la actualidad, ¿verdad? Por parte del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, en el SNAI, su reinserción es dar estas medidas no privativas de libertad, dar programas educativos y de atención psicológica. Hay una brecha también y falla estructural, según el artículo, el déficit también de personal calificado y que exista un financiamiento. También una infraestructura totalmente deficiente en ciertos centros de adolescentes infractores. Como consecuencia también esta intervención socioeducativas de baja calidad y incumplimientos de tipos de medidas parcial o total son las que se ven, los que reciben estos adolescentes infractores, ¿verdad? Y todo esto conlleva a esta situación de no poder cumplir y que existe esta brecha y, y que se pueda llevar a cabo esta reinserción de estos menores infractores. Como institución también el Ministerio de Inclusión Económica y Social o acompañamiento familiar, dan este acompañamiento familiar, psicosocial, una ejecución de libertad asistida, también conlleva una baja cobertura logística
sobre el 58% de los adolescentes con medidas no privativas donde acceden a este acompañamiento programado dado por esta institución del MIES. También por parte de los adolescentes se rompe este soporte familiar, también psicosocial, aumentando el riesgo de reincidencia. El Ministerio de Educación también es una de las instituciones responsables, ¿verdad? Tienen su rol importante en poder reinsertar a estos niños a la sociedad, a estos menores infractores, poder garantizar la permanencia, la reinserción, tanto educativa y académica para estos jóvenes, más que todo. También esta falta de articulación por parte del SNAI y los juzgados dan estas demoras al seguimiento desigual y en casos de discriminación institucional. En el caso de de los adolescentes también permanece estar desvinculados del factor protector más importante para evitar la reincidencia. Esa es la consecuencia que tienen estos menores, o sea, permanecen totalmente desvinculados de este factor de protector. En el caso de los juzgados especializados, tienen que decidir la medida y requerir estos informes técnicos en ciertos periodos, para que efectivamente se pueda dar esa reinserción, ¿verdad? Lo que manifiesta el CONA en el artículo 310. También como falta estructural, también la falta de conocimiento en ciertos jueces sobre la prioridad real o la operatividad real y la cobertura de las medidas en territorio. Pero eso casi nunca se da, porque los señores jueces son bastante acertados en sus resoluciones, ¿verdad? Por eso existen las apelaciones de las resoluciones de los jueces. Y ese es el criterio del abogado que deba asumir su responsabilidad al momento de llevar un proceso, tanto para el proceso de la víctima o del victimario. También se dictan resoluciones que, aunque sean legales, son inejecutables también en el caso de ciertos adolescentes, ¿verdad? O sean disparatadas, ¿verdad? Al momento de llevársela a la práctica. Por ejemplo, en un resumen más o menos actualizado que hicimos en el periodo del 2024 y 25, ¿verdad? El análisis de la reacción social ante los adolescentes infractores en el caso de nuestro país durante el 2024 y 2025 se define por un cambio de paradigma punitivo, siendo este impulsado por la crisis de seguridad y de la declaración de conflicto armado interno, de que eso ya lo sabemos a nivel nacional que estamos sufriendo. No lo digo yo, lo dicen las noticias, lo vemos a diario, ¿verdad? Existe una movilidad delictiva, existen unos sectores conflictivos y toda esta naturaleza de la infracción juvenil es que ha ido evolucionando, ha ido en crecimiento. Si bien la exclusión sigue siendo el motor de la delincuencia patrimonial, el foco de la preocupación es lo que ha movido hacia la violencia armada y el crimen organizado. Todo esto conlleva a este tipo de situaciones que la estamos viviendo y la escuchamos cada día más cerca de nuestros hogares. Ya no hay lugar seguro. Entonces, Dios nos vea con ojo de piedad, no sé, esperemos que las situaciones cambien y podamos seguir saliendo adelante, ¿verdad? Más que todo que la la juventud es lo primordial que hay que cuidar. También y traje más o menos detallado de los sectores conflictivos de delito de alto impacto en el caso de homicidios y sicariato. El indicador clave en el caso del 2024, que como bien lo hemos visto en las noticias, en todo lado, ha existido un aumento de homicidios, un 430% de aumento entre el 2019 al 2024, aunque hubo una reducción del 16% en el primer semestre del 2024 versus el 2023. También este contexto de riesgo también principal, donde bien lo hemos dicho, que hay un reclutamiento forzoso de adolescentes por estas estructuras criminales, quien estos son los que los utilizan o bien mal utilizados como escudos debido al régimen penal juvenil que existe. En la actualidad, estas zonas de mayor incidencia, en el caso de la zona conflictiva, es la zona 8 que comprende todo lo que es la provincia del Guayas, Durán y San Borondón, efectivamente, como Guayaquil, la provincia de Los Ríos, la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas, en El Oro
Y todas estas zonas concentran, están estadísticamente determinadas y de que existe la mayor cifra de violencia armada. En este caso de homicidios también a menores de edad, también el reclutamiento y lo que se vincula a la infracción juvenil directamente en en esta disputa que existe entre las bandas territoriales, de las bandas, muy mal llamadas GDO. La población en centros del SNAI, también cerca de 481 adolescentes infractores bajo custodia del SNAI a mayo 20 del 2025. Mira cómo es un crecimiento. Y si recién nomás ya enero, ¿cuántos homicidios no hay? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos menores han sido reclutados? ¿Cuántos menores han sido detenidos? Y toda esta cifra se mantiene relativamente donde se establece la severidad de estos delitos. En el caso de sicariatos, de terrorismo, que va en aumento significativamente. Estos cambios también institucionales y jurídicos dan este giro totalmente punitivo en el caso del año 2025, ¿verdad? Como principal conclusión de la actividad es la aprobación de la Ley de Integridad Pública, que la reforma el CONA, ¿verdad? Introduciendo estas medidas altamente cuestionadas por organismos internacionales, en el caso de UNICEF, por ser regresivas. ¿Verdad? También ha existido un endurecimiento de sanciones en este modelo punitivo. La reforma de internamiento punitivo, desde el detalle en la Ley de Integridad Pública del 2025, ahí se manifestó que se duplica el plazo de detención preventiva de 90 a 180 días y hasta un año para delitos graves. Este impacto también sobre los modelos garantistas, en el caso de nuestra Constitución, el mayor uso de la privación de libertad, contraviniendo el principio de intermediación mínima. La máxima sanción en el caso de estos delitos, dentro de la ley, ¿verdad? Para delitos muy graves, en el caso de asesinato, sicariato, terrorismo, narcotráfico, la pena máxima de internamiento aumenta de 8 a 10, de 10 a 12 años y hasta 15 años en contexto de conflicto armado. También hay un tope de garantista de 8 años en el caso de cuando los juzgan a estos adolescentes prácticamente como adultos, ¿verdad? Aunque mantengan su centro de reclusión especial, pero igual, ¿verdad? Y también existe una conciliación limitada por parte del juez en el causal de destitución inmediata, si en el caso de por parte del juez se da esta, esta conciliación, ¿verdad? Inmediata. Y los delitos con penas superiores a 10 años. Y se prioriza la sanción sobre la justicia restaurativa en casos muy graves. Como tercera reforma que manifestábamos hace un momento en el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? En el siguiente sustitúyese, tenemos que leerlo textualmente porque eso no es de cambiar, ¿verdad? Se sustituye el artículo 331 por el siguiente. Artículo 331. Duración del internamiento preventivo. El internamiento preventivo no podrá exceder de 180 días en los casos de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con penas superiores a 10 años de privación de libertad. El internamiento preventivo podrá durar un año. Transcurridos los plazos referidos, el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido internado pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa. El incumplimiento de esta disposición por parte de dicho funcionario será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de su responsabilidad penal y civil. Miren ustedes esta reforma que ha habido en el Código de la Niñez y Adolescencia, donde se sustituye este artículo 331, que la pena no podrá exceder de los 180 días, podrá durar un año, ¿verdad? Y el incumplimiento, si en el caso no lo hace, no lo lleva dentro de su resolución, esta disposición por parte de dicho funcionario será sancionado con la destitución del cargo. Pero bueno, dentro de estas conclusiones actualizadas que les he dado, este giro punitivo versus a la efectividad demostrada, en este caso el Estado que ha optado por un endurecimiento penal masivo para poder combatir este reclutamiento criminal.
a pesar de que existen ciertos organismos, como en el caso del UNICEF, donde advierten que estas medidas son regresivas, contravienen la CDN, o sea, el Código de la Niñez y Adolescencia, y no han demostrado efectividad para poder reducir esta violencia ni disuadir a las mafias. También un riesgo de perfeccionamiento criminal, esta extensión de de las penas y la severidad en el internamiento. ¿Qué es lo que hacen? Elevar el riesgo de que los centros se conviertan en escuelas de crimen para estos adolescentes, afectando su posibilidad de reintegración a la sociedad. Y como causa raíz persistente, ¿verdad? Este enfoque netamente punitivo ignora la causa principal de la delincuencia que tenemos que ver. La exclusión social y la exclusión económica también. Esta es la causa raíz que persiste. Estas políticas de prevención primaria, en el caso de empleo o educación, siguen siendo totalmente débiles, ¿verdad? Que en eso es que todos nosotros los conocedores de las leyes también podemos ser actores de poder ayudar con estas reformas, con estos estudios e investigaciones que puedan realizar ustedes los abogados, todos nosotros los abogados, ¿verdad? Y poder ayudar a estos legisladores con reformas, con proyectos de leyes, ¿verdad? Que puedan ayudar. En este caso, el Colegio de Abogados, a la cabeza del doctor Llanes, está trabajando duramente con esta situación, elevando su voz de protesta en estas situaciones que se están dando, como lo hemos visto en las plataformas virtuales, ¿verdad? De que él está combatiendo esta situación de la delincuencia organizada criminal, en el caso de que se descriminalice la justicia. Entonces, como recomendaciones estratégicas dentro de este foco del 2025, es garantizar la ejecución de las reformas, que exista la legalidad versus a los derechos. A pesar de que el endurecimiento en el caso del SNAI debe de garantizar que los nuevos periodos de internamiento, en este caso hasta de 15 años, se puedan cumplir en secciones especiales y con programas educativos, donde exista una verdadera rehabilitación en estos centros adecuados, como exige la ley, aunque controvertida, pero ahí eh, tratan en lo posible de que el SNAI la pueda garantizar o que deba de garantizar. Esta inversión masiva en prevención primaria y cohesión institucional debe de estar unida con el Estado, debe de acompañar el endurecimiento de penas con una inversión contundente en la prevención social para poder reducir la fuente del reclutamiento en el caso de los adolescentes que son totalmente vulnerables ante esta situación de estos delincuentes que reclutan a los menores. Poder fortalecer estos programas en el caso de las instituciones como el MIES, en el centro de educación, también poder atacar la desvinculación escolar y la pobreza en las zonas más conflictivas, en el caso de las provincias del Guaya y Los Ríos, en la zona 8. Ahorita ya casi todo el país está en estado de sección por las situaciones que se están dando en Manabí, en la provincia de Manabí, entonces en Machala, o sea, en El Oro, en la provincia del Oro, ¿verdad? Tener un constante monitoreo y la evaluación de estas reformas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como conocedores del derecho. Y yo los llamo a todos ustedes, abogados y colegas, que es urgente que, aparte de ser nosotros juristas, que la sociedad civil traer a esta sociedad civil y a los organismos internacionales que puedan monitorear este impacto de las nuevas leyes para poder evaluar si realmente discuten el reclutamiento o si por el contrario aumenta la población penal juvenil sin poder sin poderse reducir esta violencia. Todas esas recomendaciones estratégicas tenemos que llevarlas nosotros como juristas y como darle una asesoría a la sociedad civil que tenga conocimiento de lo que también ellos pueden dar este monitoreo y ayudar a la sociedad. O sea, porque todos estamos inmersos, todos. No es que yo porque vivo en tal lado, yo porque tengo guardias de seguridad, yo porque vivo en ciertas partes de la ciudad.
Y ahorita ya nada, nada está seguro. Entonces, ¿qué nos toca? Entre rezar y orar, o según la religión que tengamos, y entregarnos en cuerpo y alma a lo que nos pueda pasar. No, no seamos también cómplices de esta situación. Salgamos a como bien lo está llevando el doctor, nuestro presidente del Colegio de Abogados, alzando su voz de protesta. Tenemos que todos colaborar en esa situación. Muchas gracias. Más que todo, estas son las diapositivas que les traje yo a colación dentro de lo que es el resumen de mi artículo científico, que lo tengo que ya presentar eh, en la revista que vaya a continuar. Me dice, les manifesté que por favor si tienen alguna inquietud. Buenas noches, doctora. Hola, Gabriela, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí la veo Buenas, con la manita alzada, disculpe que no, sino que estaba viendo aquí, ya. Es que como un yo les gusto saludarla, indiqué, doctora. sí, mija, dígame. Deseo acotar respecto a el abordaje que se ha dado en función al sistema de justicia juvenil Ujú, y un poco contribuir a este debate que lejos de ser una opinión, claro. se basa siempre el sistema de justicia juvenil y el sistema de justicia restaurativa, cuyo enfoque se encuentra vigente en el Ecuador conforme la Constitución. Es importante señalar en el Código de la Niñez y Adolescencia. Esto es, quiero decir concretamente que la reforma a la que usted ha hecho alusión no se encuentra vigente en la presente fecha por una disposición muy concreta y expresa de la Corte Constitucional, señalando de hecho que es inconstitucional todos estos parámetros que han sido regresivos a derecho. Y es que definitivamente existe un desafío, por supuesto, del Ecuador, del sistema jurídico y de los sistemas de protección, por supuesto, en respecto al enfoque de justicia, a la aplicación del enfoque del sistema de justicia juvenil, que es, como decía, no solo un desafío de protección. Y hago referencia a esto por cuanto el sistema de justicia juvenil se enfoca en tres parámetros importantísimos: en la restauración, en la Lógico. reparación de las víctimas Ujú, y en la restauración de los adolescentes. Entonces, continuamos en el sistema de justicia juvenil del Ecuador aplicando la normativa que, si bien es cierto, data de Del un sistema 2014. Del 2014 creo que fue hubo la reforma ahí desde del el 13-9. Ujú, 2014, desde un sistema de protección. Así es, así es. Entonces, ujú, un poco para ir caminando este debate o esta conversación, claro. importante ratificar que esta evolución del sistema de justicia juvenil se encuentra reafirmado no solamente por la Corte Constitucional, sino por los mecanismos internacionales de protección de derecho, como las convenciones internacionales de las cuales estamos adscritas, y esto ha dado paso a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado. Por otro lado, comentar de manera precisa que sí difiere un poco en el abordaje de qué debemos hacer, ¿no? En este caso, la participación de la ciudadanía es el rol, uno de los roles más importantes. Pero más allá de eso, creo que como ciudadanía necesitamos exigirle al Estado políticas públicas, a los organismos que ya tienen competencias como lo es, por ejemplo, el EXNAM, medidas, en el caso del UCI, por ejemplo, las medidas socioeducativas no privativas de libertad que sean efectivas. Lógico. El USDI, la Unidad Zonal de Desarrollo Integral, es aquel organismo que ejecuta o cumple las medidas socioeducativas no privativas dispuestas por los señores jueces, que dicho sea de paso deben ser siempre especializados según la Corte Constitucional en su sentencia 1917,
Y es precisamente que la política pública lo que le permitirá la ejecución a estos organismos o a estas instituciones públicas a ejecutar de manera eficiente y eficaz la reinserción de los adolescentes, porque no solamente esta visión de punitiva que ha sido superada desde hace mucho tiempo, de acuerdo a la visión del sistema de justicia restaurativo, ha sido superada esta visión punitiva, porque ya hay base científica y suficiente data en el mundo que aquella severidad de la norma aplicada en la juventud, en los No lleva adolescentes, nada. no Ajá, tiene una respuesta positiva. así Todo es. lo contrario, esto es definitivamente una, un síntoma tal vez de la incapacidad del Estado de emitir política pública de protección de derechos sociales. Ujú. Nosotros trabajamos con el sistema de justicia juvenil en el cual usted puede observar desde muy temprana edad que los chicos están en un entorno de violencia, en un Total. entorno donde están susceptibles a las captaciones de ciertamente organismos ya constituidos delictivos. Y es ahí en la protección desde el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, al juego, que desde temprana edad se ve ya violentada. Entonces, si es que nosotros motivamos a la ciudadanía a participar de manera activa y exigir también a las autoridades a aplicar verdaderas políticas públicas en las cuales se proteja a los niños, niñas y adolescentes de estas situaciones de violencia permanente, en la que nosotros pongamos la visión en las escuelas y colegios a efectos de que se constituyan verdaderos en los que van los adolescentes, son las mismas instituciones educativas los caldos de cultivo de situaciones de inseguridad. Entonces, cómo podemos nosotros exigir que se agudice o se refuerce, por así decirlo, una visión, pienso yo, inexacta, las penas, cuando lo que necesitamos exigirle al Estado es que se refuercen las medidas de protección y de integración de los niños, niñas y adolescentes a una verdadera niñez? Porque ¿qué es lo que tenemos? Unidades de violencia saturadas, en Así, donde no existen medidas de protección eficientes, eficaces, que así a es. esas criaturas, a través del MIES, se intervenga a efectos de brindarles verdaderas medidas de protección y que no estén expuestas estos niños y niñas desde muy temprana edad en sistemas de violencia. Entonces yo creo que un poco el abordaje adecuado que desde un ala de del Estado, en fortalecer las medidas, en primero ejecutar medidas políticas públicas y luego realmente ser ciudadanos y voceros de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, estimada doctora. Así es. Excelente, doctora. Yo también tengo su criterio y yo creo que la fuente de donde se den los orígenes es de la familia, ¿verdad? Que se den totalmente estas medidas que sean socioeducativas, que estén direccionadas también, ¿verdad? Exactamente lo que usted dice, pero esperemos que las cosas cambien. No sé, pues eso nosotros como juristas tenemos que ir dándole herramientas, dándole proyectos, eh, dando ejemplos en base a derechos comparados, ¿verdad? De otros países, donde ha surtido efectividad en el caso de la reinserción social, la reparación integral, tanto para las víctimas como para el victimario también, porque el victimario también es una víctima. Pues, Entonces, en efecto, ajá, creo que el desafío está en fortalecer el sistema de protección, que exacto, esto no se vea como un gasto al Estado. no, Por cada inversión está demostrado, y UNICEF ya lo ha establecido numéricamente, por cada dólar sí. invertido en un niño en el sistema de protección, regresa al Estado favorablemente por $20. Imagínense,
es una estadística que ha lanzado UNICEF en el año 2025. Ciertamente, si usted verifica la estadística actual, no es realmente el número que, a diferencia del sistema penal de adultos, existe. Hay una baja carga. El año 2025 ha cerrado las unidades de adolescentes infractores con un aproximado de causas de 490 causas en el año. Sí. 490 causas versus probablemente 12.000 causas que ha cursado las unidades penales de adultos. Entonces usted observa ahí que esto es un porcentaje mínimo y que Lógico. tiene en la provincia del Guayas, me refiero, en la provincia del Guayas. Y esto es una evidencia estadística real que el número que debe alcanzar el Estado a brindar un servicio y un contingente social de reparación, de reinserción, de protección, no es un número inalcanzable. Hablamos Sí de se puede. 490, aproximadamente 494 o 96 casos en los cuales es absolutamente manejable para un Estado ecuatoriano en el que debería enfocar su visión restaurativa y alejarse a esta visión probablemente políticamente rentable, que pudiera ser la punitiva, porque esto es parte también de una política pública que tal vez se quiere instaurar, de la severidad, pero no es real. No es Así es. real y así lo establece la estadística y los datos científicos a nivel mundial, tanto en Latinoamérica como en Europa. Usted Ah, puede observar estadísticas muy concretas en Argentina, en Costa Rica, de los cuales se puede apreciar, por hablar en Latinoamérica, algunos de los casos, en los cuales se observa la estadística en Europa también, cuando ha habido mayor inversión social, ha habido definitivamente una disminución, cuántas perspectivas, además aterrizando esta falsa ilusión o falsa información, posicionamiento de un ideario colectivo que no es real, que el número de adolescentes infractores es casi infinito. Entonces yo le estoy poniendo en números exactos y cifras exactas y muy concretas de cuáles son las estadísticas reales. Ciertamente existe una realidad que no podemos cerrarnos los ojos y saber que definitivamente existen estadísticas de los tipos de delitos que han ido evolucionando. Anteriormente, en el 2022, por ejemplo, existía una alza de delitos de delitos concernientes por ejemplo, robo, delitos sexuales, entre otros. Y ciertamente ha ido evolucionando sí. por la precariedad también del entorno de seguridad del Estado. Y ciertamente hoy se escuchan en un porcentaje distinto al 2022-2023 otros tipos de delitos de los cuales, sin embargo, el número de estadística de casos de adolescentes infractores 2025 no cierra a 500 causas. Esto es importante que podamos aterrizarlo en blanco y negro para qué es lo que necesita hacer el Estado. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctora Gilda, mucho gusto. Es Plácido Hola, Espléndida. Navarrete. ¿Cómo ¿Cómo está? Les está? saludo. ¿Cómo Bueno, está? muy contenta de ver que el señor presidente del Colegio de Abogados le ha interesado un tema que para quienes trabajamos para la justicia juvenil es muy apasionante porque conocemos de primera mano la realidad que pasa con temas de adolescente y casi puedo, no exagero, decir que esta unidad adolescente, donde quiera que esté en el Ecuador, Guayaquil la tiene muchas salidas, no alternativas, de fondo para que esta problemática social sea mirada desde una manera muy responsable. Y alce mi mano, yo conozco de todas mis compañeras y compañeros que trabajan para la unidad de adolescentes infractores
que Lógico, son muy conocedoras de la materia, porque es una materia de especialidad. lógico. Y levanté mi mano y en primer lugar pidiéndole a Dios que me dé sabiduría. La felicito, doctora, por este aporte que nos está dando. Sin embargo, de aquello, como le decía la abogada Gabriela, pues hay ciertas informaciones que no están actualizadas, que ya lo dijo mi compañera. Sin embargo, usted como estudiosa y también ha hecho énfasis de que los profesionales, la academia, tienen que poner mano en esto. Yo creo que somos todos. Todo el Estado, todo el país debe de interesarse por lo que está pasando con los adolescentes, no solamente infractores, sino también por los niños. El niño y el adolescente es el recurso humano más importante que el mismo sistema monetario, que lo cuidamos y queremos trabajar. ¿Y por qué le digo esto? Y quiero, por favor, que lo pongo en manos suya y en manos del presidente del Colegio de Abogados y su directorio para que puedan revisar esta parte de la niñez y de la adolescencia con profunda preocupación, ya que ellos, todos ellos, los niños y los adolescentes, son los Ujú. que en el futuro van a ser las autoridades, van a ser las personas que van a ir creciendo y si tampoco no cuidamos, no protegemos, entonces no vamos a esperar que en el futuro hayan más adolescentes infractores y más delincuentes adultos. Entonces, lo que les quiero poner en contexto es que esta debacle que le ha venido a la niñez y a la adolescencia no es transferible a este gobierno, si vamos hablando de un Estado y quiénes son los responsables. Yo creo que deberíamos revisar la transitoria sexta de la Constitución de la República. Allí había ya una decisión. Sin embargo, ya el Comité sobre los Derechos del Niño en el año 2011, cuando hace un examen a nuestro país respecto de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Así es. y de manera principal al tema de adolescentes infractores, ya estaba sintiendo que podían haber cambios que pudieran afectar esta protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ocurrió. Con la transitoria sexta de esta Constitución se le da las facultades a un Consejo Nacional de Igualdad, donde ya Exacto. los artículos 156 y 157 de nuestra Constitución se fijaban en un colectivo que abarcaba cinco problemas sociales, discapacitados, de todos los grupos de atención prioritaria. Pero, oh sorpresa, que el tema de niños y adolescentes se fue quedando allí en espera. Entonces, no se dio vida a todo lo que se vio dar vida en el 2014 que usted ha señalado. Y lo digo porque veo que están preocupados en que la delincuencia se reste, en que haya menos violencia, y en eso estamos de acuerdo todos los ecuatorianos. Pero ¿qué pasó? Desapareció el Consejo Nacional de la Niñez, que era el órgano rector de Rector la política principal. pública, era el órgano que hacía y ejecutaba la Así política es. pública de niñez y adolescencia. Entonces, este artículo 69 de la Constitución, y específicamente en el numeral 4, cuando le dice al Estado ecuatoriano que va a preocuparse mayormente de los hogares disfuncionales. Entonces, el Colegio de Abogados y ustedes revisen, no hay una sola política pública de prevención cuando muere un padre. No se entera el Estado ecuatoriano con leyes tan lindas que tenemos como el Código de la Niñez, que aunque es del 2003, todavía es vigente porque protege derechos no solamente de la familia, sino principalmente de los niños. Sin embargo, le dice, ¿sabe qué? Aquí vamos a trabajar en esto y nunca se trabajó porque desapareció el Consejo Nacional de la Niñez como órgano rector de la política pública y no vamos a esperar que otro grupo de personas que tenían otros intereses en esas fechas se vayan a preocupar de esto. Y hoy lo que estamos atravesando y pareciera que no hay puerta de salida y nosotros desde la unidad adolescente sí creemos que hay puerta de salida si vamos nosotros a proteger derechos de niños. Nos apartamos un poquito del adolescente infractor,
porque a ese lo conocemos a través de la noticia mediática. Pero si nos Así vamos es. a los niños, nos vamos a dar cuenta que cuando se muere un padre, cuando se divorcian, cuando hay conflicto, violencias en sus casas, no hay un solo motivo para poder trabajar articuladamente Estado, familia y comunidad. Entonces, sí podemos trabajar desde la perspectiva de la prevención. Nosotros no hacemos uso de los instrumentos internacionales, que no es en todo caso alcahuetería. Un ejemplo, Ujú. existe la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 42 el Estado ecuatoriano firmó este Así convenio es. diciendo que va a hacer conocer ampliamente los derechos de nuestros niños a nivel nacional y también a los propios niños. Por eso es que hoy en audiencias de adolescentes muy poco encontramos a una persona adolescente que levante su mano porque los derechos se lo hicieron conocer en la escuela o en el colegio, pero solo el del alimento, pero solo el de la salud, pero no le hicieron conocer que él tiene derecho a tener afecto. Y es uno de las debacles que tienen nuestros niños. Yo sé que estamos con el tiempo, doctora, pero me permití decir esta parte porque mi compañera Gabriela también dijo algo muy específico, pero con lo que nosotros hemos revisado en nuestra experiencia, doctora, no hay prevención, no hay prevención. Hay un instrumento de la RIAD que el Estado ecuatoriano lo puede utilizar para prevención de la delincuencia juvenil. No hay una articulación de las problemáticas que se dan en juzgados de familia, en juzgados de violencia, con juzgados de adolescentes. Allí el Colegio de Abogados, como un buen samaritano, y le dejo esto, doctora, para que podamos acercarnos al presidente del Colegio de Abogados porque se ve que tiene Así. interés en que la delincuencia disminuya y Dios permita que salga, pero también tenemos que hacer prevención. Nosotros no estamos haciendo prevención para el sistema de niñez. Es hora de que el tema de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador lo vea un órgano rector. No es posible que lo sigan viendo personas que no responden. El MIES tiene mucha actividad que hacer. Aquí tiene que regresar el Consejo Nacional de la Niñez a trabajar con políticas públicas. El artículo 27 del Código de la Niñez, en sus numerales 8 y 9, señala que el Estado ecuatoriano iba a hacer esas políticas y no hay. Así es. El Y no artículo hay. 12 del Código de la Niñez dice que tendrá prioridad la política pública en infancia. Sin embargo, cada vez que quieren cambiar el código, lo quieren cambiar con otros intereses, pero no por lo de fondo. Me ha tocado trabajar por 17 años como jueza de estas personas adolescentes y no es por buena que que tiene que tener conocimiento uno cómo está esa vida. Es porque hay artículos que señalan que el juez, antes de aplicar una medida socioeducativa o cautelar, tiene que enterarse sobre el medio familiar y social. Doctora, y la mayoría, yo creo un 95% de nuestros adolescentes infractores, usted encuentra en su radiografía cuando trae un psicólogo o un trabajador social, viven sin sus padres porque han fallecido, porque están en la cárcel, porque están fuera del país, porque Totalmente viven. vulnerables están ellos. Ok, entonces, doctora, Ujú. este sistema de justicia juvenil no es para que nos dé miedo, es un sistema donde en verdad hoy posiblemente están esta gente adulta en las cárceles porque no hubo una buena articulación cuando fueron adolescentes y cuando fueron niños. Entonces, les motivo, doctora, que este conversatorio, esto que está haciendo el Colegio de Abogados, continúen en la unidad. Hay gente valiosísima que pueden ir ustedes y conversar con ellos. Yo estoy en realidad a puertas de salir de mi institución, quiero jubilarme, pero me voy, si Dios me permite, muy triste porque nunca se habla de verdad de lo de fondo. La noticia del adolescente la conocemos a través de la noticia mediática y quienes conocen sobre la vida de un adolescente en su mayoría solamente es el juez, el secretario, porque muchas veces nos mandan operadores de justicia que no están especializados, no les interesa, no conocen y por último tienen hasta miedo de aplicar la norma que corresponde para estos adolescentes. Entonces, doctora, muchísimas gracias por habérseme escuchado. La problemática viene de abajo.
Por Así es. favor, no hay órgano rector que cuide esta política pública. No hay una sola política pública de prevención. Se puede trabajar con esto, doctora, y la felicito por este empeño en dar este tema, pero si hay alguna diversidad de criterio de la misma población, del mismo Así es. Ecuador, por el tema de adolescentes, es por el desconocimiento, porque como país no hemos cumplido con lo que dice la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 42. No estamos cumpliendo con la especialidad. Así es. Allí a uno lo ponen y hasta lo castigan cuando uno quiere, tiene que aplicar lo que dice esta normativa. Así Muchísimas es. gracias, doctora, por estar apoyando este sistema de justicia, pero que no quede aquí nomás, que Yo espero vaya que y no. usted motive al presidente del Colegio de Abogados para que lidere esto. Se van a encontrar con cosas que después no les permite a usted más que ser humanos. Hay cosas muy bellas que trabajar para niños, niñas y adolescentes. Como le dije al inicio, el recurso humano que debemos de cuidar son nuestros niños. Ojo, no me estoy refiriendo a adolescentes infractores porque muchos podrán decir, es que ella defiende. No, yo defiendo este sistema de justicia juvenil porque para eso el Estado ecuatoriano me preparó, me capacitó, pero Así en es. temas de prevención creo que es una articulación con familia, con violencia, con los colegios de abogados, con la academia, es todo mundo, con la familia que está muy gastada y no dice nada, no hay una política en el 69, numeral 4, doctora, de la Constitución. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Espléndida. Muchas gracias y un gusto. Inclusive hemos trabajado juntas también, yo como defensora pública y también llevando esos casos en la unidad de delitos sexuales en la fiscalía también. Entonces tengo conocimiento ya años también en libre ejercicio y muy acertado lo que usted dice, doctora. eh, Lamentablemente toda esta realidad aún demuestra que desde las instituciones, aunque también existen estos desafíos, también hay un acceso de cumplimiento de estas medidas jurisdiccionales de sanción, ¿verdad? Y también de coordinación de los organismos que también pueden ser responsables al ejecutar este acompañamiento psicosocial para poder restablecer, en este caso, restablecer la violencia. Nosotros vamos a ser portavoces y oídos, porque esto está siendo grabado, ¿verdad? De lo que se ha manifestado en este momentito, en este foro, en esta parte académica, en estos hallazgos de jurisprudencia y doctrina que se ha encontrado la necesidad de poder tener mayores ámbitos en el caso de la judicatura y la fiscalía, en todos los gremios de defensores también, en razón de que existan más mecanismos de control. Ya, bueno, eso ya lo hay, pero como dijo la doctora, esto tiene que ser desde la raíz, desde la niñez, que debamos ser todos partícipes, ¿verdad? Y tenemos que poder implementar también estos programas de justicia restaurativa para en el caso de los adolescentes, en el caso de los adolescentes que tienen baja lesividad, ¿verdad? Y de tipo disponible. También, como bien manifestó la traductora que intervino inicialmente, que efectivamente están esas, los convenios internacionales, ¿verdad? Que también ayudan y favorecen también a la juventud, pero muy bien acertado, y yo también comparto dentro de estas manifestaciones que dieron las dos doctoras que intervinieron hace un momentito, ¿verdad? También hay esos estándares internacionales, por ejemplo, en la reglas de Beijing, la Convención de los Derechos del Niño, también el caso de la Corte Constitucional que hablaba sobre la número 3 del guión 19 CN-21, donde se resalta, por ejemplo, en el caso que también los jueces deben de motivar, deben de poseer conocimientos técnicos normativos. Eso ya lo tienen ya clarito los señores jueces. Pero efectivamente tenemos que coger esto es la punta de un iceberg que tiene que ser desde la fuente, desde los orígenes. Y muy bien la sugerencia que nos ha manifestado las doctoras, que efectivamente tenemos que dar mayor capacidad, capacitación y
y que existan mayores profesionales para que podamos reinsertar en el caso de los menores infractores, ¿verdad? En el caso de las instituciones, en este caso eh, en UNICEF, una de las instituciones, ¿verdad?, que sostiene que la reinserción debe de ser efectiva y exitosa en medida que hay corresponsabilidad con el Estado y todo en sí en el proceso. Todos estos derechos, como bien manifestó el artículo 44 de la Constitución, eh, también el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, también se podría ampliar estos talleres de capacitación de servicios de mediación y otros que proyecten dentro de todas estas figuras educativas, donde se incorporen todas estas medidas socioeducativas, que exista una reclusión de forma indefinida, o sea, totalmente que no se, que esta falta de programas son las que facilitan el incremento de estas conductas delictivas. Y, y muy bien, tenemos que fortalecernos y unirnos, y que esto que no desmaye, que ahora con la situación que estamos viviendo, que también, bueno, en mi caso no tuve hijitos, no soy abuelita, eh, pero sí tengo sobrinas, tengo una sobrina, ¿verdad? Que ella tiene hasta temor de tener hijos, ¿ya? Tengo mi sobrino también, que ella tiene hasta temor también de tener hijos, porque da hasta miedo tener hijos, o sea, todo es un temor generalizado, que ya lleva a la juventud a no quererse casar, a no querer tener una familia, sino vivir con los padres hasta lo más que se pueda. Pero el ser temerosos no nos lleva a nada, sino a tomar el toro por los cuernos y poder avanzar. Y nosotros como abogados y como juristas debemos ser portavoces de esta niñez que está pidiendo auxilio, que están totalmente desprotegidos, estas familias están totalmente cercenadas. En el caso de que, por ejemplo, los padres son delincuentes contumados, dejan sola a la madre. La madre, ¿a qué se dedica? ¿A qué puede recurrir? Unas pueden recurrir a la prostitución en el caso de que son jóvenes, o de ponerse a traficar, o de caer en cualquier otro tipo de delito, ¿ya? Antes no se veía esta situación de que las mujeres intervienen también en estos actos delictivos, van con los hijos, hacen el acompañamiento general. Ahora toda la familia delinque. O sea, está totalmente la sociedad destruida. Entonces hay que dar Dios nos dé un buen remesón, y que la humanidad está totalmente cambiada. O sea, lo que era malo ahora es bueno. Y lo que es bueno, lo que era bueno, ahora es malo. Entonces, tenemos que ahora nosotros, como conocedores del derecho y familia, tratar de salir adelante y apoyar a nuestro presidente del Colegio de Abogados, que está tomando esta actitud de, de que ya hasta cuándo, que cambie esta situación. Bueno, yo de mi parte les quedo eternamente agradecido y agradecida por esta colaboración que doy desinteresada para el Colegio de Abogados. Igual estamos en la apertura de cualquier otra inquietud que tengan. eh, Estoy a las órdenes. Si es que necesitan alguna otra sugerencia, alguna otra pregunta. Y muy buenas estas estas actividades académicas, donde nos puede ayudar a actualizar la información de todo lo que nosotros ya más nos basamos es en lo que se ve en la prensa, lo que la prensa saca un estadístico. Todos datos también pueden ser manipulados, los intereses políticos, ¿verdad? Todo eso también conlleva a este temor ciudadano que nos lleva a todos a tener esta forma de ver la realidad. Pero muchas gracias a todas las abogadas y abogados por haber estado. Abogado Yair, ¿alguna otra inquietud, alguna otra? No, en espera de pues que alguno de los Sí, participantes pues desean también quiera concluir.
elucidar algún tipo de interrogante. Claro, porque también es ayuda para todos, porque Sí, esto es ver de qué manera se puede dar solución a esto, porque como bien lo está haciendo el presidente, el doctor Yanes, tomando la bandera, como quien dice, del Colegio de Abogados, de que ya pare esta situación, solamente, o sea, a nivel general, en sí de la población, o sea, no digo que hagan guerrilla, ni hagan bulla, ni nada de eso, ni que salgamos a matarnos unos contra otros, sino legalmente hacer esto a nivel internacional, o sea, alguien que no. Nosotros, también como manifestó la otra doctora que intervino, la doctora Araceli, donde manifestaba o Gabriela Vallejo creo que fue, bueno, donde manifestaba del derecho comparado en el país, en los países, por ejemplo, de Chile, Perú, Colombia, ¿verdad? Donde existe una verdadera reinserción ya a esta justicia juvenil para estos menores infractores, pero como dijo la doctora Navarrete, hay que ver que desde la niñez son los que verdaderamente necesitan esta ayuda inmediata por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte de cualquier otra entidad, ya que hay los mecanismos, sino que no se dan netamente el cumplimiento, suspenden instituciones que deberían de funcionar, como bien lo dijo la doctora. Entonces, todo eso nos conlleva a tener esta problemática que vivimos a diario. Y esperemos que pare esto, porque ya no podemos. Así es. Dígame usted. licenciado Manuel, ¿alguna sugerencia? Confirme. No, ninguna. Bueno, de esta forma hemos llevado a la culminación de este segundo día de esta jornada académica. Queremos recordarles a todos que el día de mañana vamos a continuamos con tercera participación. Esta vez vamos a tener, va a haber un cambio. El expositor el día jueves, que es juez del área, que fue juez del área de menores infractores, vamos a tenerlo el día de mañana. Y el día jueves, terminando esta jornada, tendremos a nuestra expositora, que es parte de la defensora pública, me refiero, ustedes pueden ver en la publicidad, ella va a tener el día jueves. Ha habido ese cambio, el día de mañana tendremos al doctor Glenn, lo vamos a tener con nosotros en la misma hora. Están todos invitados para continuar con esta jornada académica, y el día jueves vamos a tener a nuestra defensora pública, que tiene también la participación que era el día de mañana, pero lo va a tener el día jueves. Ese es el cambio que quería indicarles. Muchísimas gracias, doctor. Usted tiene la última palabra para terminar este segundo día de jornadas académicas en lo que respecta a justicia juvenil. Mil gracias, doctora Magíster Hilda Cecilia Herrera. Ya, Por gracias, Yair. esta Sí, brillante exposición. Yo sé que nos nutre, yo sé que a nosotros de poquito en de otra poquito manera nos reactualiza el conocimiento, y esta es la mística, la esencia, el concepto de lo que es el Colegio de Abogados del Guayas, porque lo hemos tomado como política institucional. Esta es la así es. mística del doctor Jorge Yanes Barrera. Entonces, una exposición como la suya, de verdad que nos nutre, y felicitaciones a todos aquellos quienes hemos tenido la oportunidad de participar en esta jornada académica. Muchas gracias, doctora, por su Ya, apoyo incondicional para con el colegio. Un abrazo a la distancia gracias. imprecedero. Muchas Muchas gracias, gracias. Yair. Gusto de verte y saludos a todos. Muchas gracias a la doctora Gabriela Vallejo y a la doctora Espléndida también. Un Gracias, gusto doctor. de oírlas y muchas gracias por haber apoyado a este conversatorio o la parte académica, y más que todo que tienen la experiencia y la práctica a diario. Les agradezco mucho de todo corazón. Dios los bendiga a todos y gracias. Nos vamos a ver el día de mañana continuando con la posición, los ponentes académicos que van a tener intervención el día de mañana y el día jueves. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias, Gracias a todos. felicitaciones. Muchas gracias. Muy buenas Gracias. noches. Chao, Gracias. chao.